Entonces voy a tratar de dar una voz a estas inquietudes que conlleva ser un familiar de una persona que tiene esta enfermedad. Hola, mi nombre es Ángel y tengo acalasia y hoy vengo a tocar un tema que me parece muy importante. Es no solamente saber cómo nos afecta a lo que lo padecemos, a lo que tenemos la acalasia, la enfermedad, sino cómo afecta a nuestro entorno, amigos, familiares, allegados, que al vernos sufrir para tragar y hasta muchas veces con lágrimas en los ojos por el hecho de hacer el esfuerzo o por la misma frustración de lo que conlleva la enfermedad, eh, llena la cabeza de preguntas y de inquietudes y hasta de impotencia por no saber qué hacer. Porque muchas veces intentan ayudar y terminan empeorando porque nos estresan por el hecho de verlos a ellos sufriendo más que nosotros. Y bueno, lamentablemente sí, nos afecta un poco. Entonces voy a tratar de dar una voz a estas inquietudes, a este silencio que hace bastante bulla, que conlleva ser un familiar de una persona que tiene esta enfermedad. Ok, para entender un poco qué es lo que significa tener acalasia, es este tubo que conecta la boca con el estómago, que se llama esófago, como una tubería por decirlo así, eh, deja de funcionar como debe, pues. Deja de abrir y cerrar. Él tiene una función de que como que va bajando los alimentos después que pasan por la boca, que son masticados y van pasando por la garganta. Por ahí empiezan a bajar los alimentos como que haciendo un proceso de abrir y cerrar hasta que llega al estómago, ¿ok? Entonces ese proceso no deja de suceder, pues. El músculo no se relaja o queda muy tenso o queda muy cerrado y no permite el paso de los alimentos normales, como debería ser en cualquier cuerpo. Las causas, como ya le dije, no se conocen, no se conoce tampoco la cura, pero sí hay tratamientos para tratarla. ¿Ok? Ya hay algunos videos por acá, voy a ver si dejo acá arriba eh, un enlace para que vean esos videos donde explico mejor esta situación. Ok, entonces básicamente es cómo se me acumula la comida en el esófago, llega un momento o que la obligo a bajar o la vomito. ¿Por qué? Porque es una sensación incómoda. Todos hemos sufrido antes de tener la calasia, o las personas que no la padecen, que se te queda como atascada la comida y tú sientes esa presión. Bueno, imagínate tener esa presión eh, todo el tiempo que comes, siempre, con cualquier cantidad de comida. De hecho, a mí me pasa hasta con agua. Tomo agua o tomo café o tomo té o tomo cualquier líquido o un jugo que no es suficiente o ya se me llena el esófago de tanto tomar y tengo que obligarlo a con más líquido, o normalmente siempre uso agua, para poder terminar de tragarlo, porque si no siento ese malestar, esa presión en el pecho. ¿Ok? Entonces básicamente esto es lo que pasa. Una de las primeras preguntas que he visto muy recurrente es cómo ayudar a aliviar el malestar cuando se atraganta. Lo único que podrías hacer es primero mantener la calma, porque tienes que dejar que nosotros manejemos la situación. Si eres muy primerizo, tienes que ir aprendiendo, ¿ok? Hablo ya a la persona que sufre la enfermedad. Si eres muy primerizo y necesitas ayuda, ¿ok? Te invito a ver los videos anteriores míos donde yo hablo cómo manejo la situación de tragar. Ahora para el familiar. Si ya lo que puedes hacer, por lo menos en mi caso, ya yo le digo a mi esposa, déjame que yo manejo la situación y lo que puedes hacer es mantenerme agua a la mano, porque uno toma mucha agua para poder obligar al alimento a pasar. Entonces yo lo que mantengo siempre cerca de mí es esta pequeña jarrita que miren que es un poco más grande que yo, que mi cara. Es de 2 litros de agua y yo lo que hago es que tomo mucha agua para que
ayude a bajar los alimentos, ¿ok? Entonces, si se me acaba la jarra, ya mi familia está habituada a que va y me busca más agua rápido para poder desatascarme, ¿ok? Pero no podemos hacer más nada. Tampoco se le vaya a ocurrir hacer la maniobra de Heimlich. Lo digo en español porque no lo sé pronunciar en inglés. ¿Ok? Que es esa que te aprieta el pecho aquí para poder botar, porque eso sería fatal para nosotros. En ese caso, si tiene un atacamiento muy fuerte, llévelo al médico inmediatamente a la emergencia, porque ese caso no lo he pasado. Pero normalmente yo lo que necesito es tener agua a la mano, ¿ok? Entonces, desde mi experiencia, ¿ok? Lo único que necesito es que mantengan la calma, que tomen la situación lo más calmado posible, dejen manejar la situación yo, me tengamos agua a la mano. Es lo único que podemos hacer en este momento, en ese momento. Otra cosa, cuando me atraganto, ¿ok? Y después que pasó la situación, ya tomé agua, tragué, a mí, en mi particularidad, en mi cuerpo, se me tapa la nariz, ¿ok? Yo supongo que el mismo proceso es como cuando vomitas, que tienes algún malestar, vomitas y se te tapa la nariz porque el esfuerzo y todo lo que expulsa. Entonces, ¿qué hago yo? Primero me la sacudo, ¿ok? Y me echo una gotica. Podrías también estar pendiente de, no sé, buscarle algún pañuelo, alguna cosa. Y si usas gotas para descongestionante de nariz, podrías mantenérsela a la mano porque es una sensación bastante incómoda. Porque si te tocó vomitar, primero tienes una presión así como unos ganchos que te jalan desde la costilla. Luego la sensación del dolor en el pecho porque estás esforzando para sacar la comida o para sacar el alimento, agua, lo que tengas que en el esófago. En mi caso en el esófago porque ya después de pasar el esófago por mi operación no puedo volver a vomitar nada que ya haya tragado. Entonces vacío el esófago y igual queda una sensación incómoda y sientes la presión en la cara cuando estás vomitando y la nariz se te tapa. Entonces sentir la nariz tapada y el esófago, la presión en el esófago es una situación bastante incómoda, bastante incómoda. Entonces, ¿qué es lo primero que hace uno? Bueno, ya primero aliviar el dolor, uno va y se destapa la nariz, volver a tomar agua, en el caso que lo necesite para poder tragar el alimento que quede pendiente ahí. ¿Ok? Entonces, esa también sería otra opción. Esta creo que es la preocupación más recurrente y que tiene mayores preguntas y que tiene mayor incógnita. ¿Cómo lo ayudo a pasar un espasmo? Te voy a dar primero lo que yo hago para poder detectar que tengo un espasmo, ¿ok? Primero, como tú como familiar te vas a dar cuenta porque yo por lo menos empiezo a sentir unos punzazos de acá detrás de la oreja, ¿ok? Y me viene subiendo así como que recorriendo toda esta parte, como la parte, no sé, tiene que ver a lo mejor asociado con el estrés, porque también me da los punzazos acá atrás como el dolor de estrés. Entonces me vienen unas pullas por aquí como con unas agujas. Entonces cuando yo siento esa sensación, ya yo sé que me va a venir un espasmo. ¿Qué hago yo? Sorbos de agua. Me tapo y me hago sorbos de agua, varios sorbos de agua para tratar de evitar el espasmo. En muchas ocasiones me lo evita, ¿ok? El sorbo de agua lo he hecho con agua fría, lo he hecho con agua caliente, lo he hecho con agua natural, me funciona con cualquiera, pero hay ocasiones en que no vas a poder evitarlo, ¿ok? No sé qué proceso del cuerpo influye ahí, pero en ese caso, ok, lo que podrías hacer como familiar, mantenerle agua siempre cerca. Si yo siempre salgo con mi envase, si voy a comer, ok, si solamente voy hasta hacer alguna diligencia, ando con un envase más pequeño de agua. ¿Por qué? Para estas situaciones de que si me da un espasmo, tomo sorbos de agua. Y eso en la mayoría de los casos, me evita el espasmo. Hay algunos casos en que no vas a poder evitar el espasmo, ¿ok? Y te va a doler mucho el pecho. Tú como familiar, ¿qué podrías hacer? Mira, podrías hacerle infusiones,
no té, infusiones de manzanilla, infusiones de menta, cualquier tipo de infusión que sea caliente para que lo tome tibio, porque también entendí o me di cuenta que cuando el espasmo es muy duradero y es molesto, porque muchas veces es fuerte y duele mucho, y otras veces es molesto y no deja ni dormir, porque la sensación aquí en el pecho es muy incómoda. Hay quienes lo comparan con un infarto, no me da un infarto, gracias a Dios, y espero que mantenga así porque no quiero experimentar la situación. Pero lo compara con un infarto, ¿ok? Y yo supongo que debe ser muy parecido. Entonces, ese dolor, cuando es muy fuerte, lo que podemos hacer es relajarnos. Si veo a mi familiar estresado porque yo estoy en un espasmo, me voy a estresar más y no me va a ayudar. ¿Ok? Entonces, mantener la calma ante todo siempre. Estas situaciones solamente las podemos manejar nosotros. Y en el otro caso que podrías ayudar, ok, mantenerle té, té no, perdón, infusión, no té porque té tiene cafeína, la cafeína influye ahí en el hecho de que no te vaya a relajar el esófago. A mí me ayuda mucho después que paso, porque puedo tomarme una taza de infusión de manzanilla, que es lo que uso yo más frecuente, y me pases, a veces me tengo que tomar dos tazas. Pero por sorbo, yo me lo voy tomando sorbo, como para ir relajando también yo relajarme y me ayuda a practicar meditación. Entonces, alguna técnica de respiración lenta para que ayude a relajar el cuerpo porque es tensión en el esófago lo que te está generando este dolor. Entonces, tratas de meditar y tomar unas infusiones tibias para que te ayuden con el alivio del dolor del espasmo. Esto es lo que me funciona a mí y eso es lo que podrías hacer como familiar, mantener alguna infusión. Eso sí, agotación con el espasmo, mientras más rápido ataques el síntoma, ¿ok? Con sorbos de agua, tienes mayor probabilidad de que no te vaya a empeorar el espasmo. Si tardas mucho en tomar agua y el espasmo ya llega, no va a haber manera de que lo evites con sorbos de agua. Entonces, eso también es importante, la prontitud con la que empieces a atacar los síntomas. ¿Ok? Nosotros bueno, yo aprendí a que cuando empezaban esas punciones ahí, yo buscaba sorbos de agua y eso me ayudaba. Entonces eso es lo que puedes hacer como familia, mantener el agua lo más cerca posible, lo más rápido posible, ¿ok? Y bueno, en el caso de que ya no se haya podido evitar, bueno, ya sabes que lo que a mí me sirve es infusión de manzanilla tibia, un poco caliente, entre tibia y caliente, me sirve a mí, ¿ok? Y bueno, si estás en la calle, lo máximo que puedes hacer es buscar algún lugar donde puedas comprar alguna infusión o un lugar donde tú te puedas preparar la infusión. Eso es lo que podrías hacer. Hablo de mi experiencia. En los comentarios si le ha funcionado alguna otra cosa, si tú como familiar has ayudado de otra manera o tú como paciente de acalasia te ha ayudado otra cosa. Bueno, te invito a que lo escribas aquí abajo para así aumentar la cantidad de posibilidades de mejorar en esto, ¿ok? Porque el espasmo es bastante incómodo, bastante molesto. Entonces, bueno, estoy abierto a ideas y a otras cosas que hayan probado ustedes. Otra de las preguntas que he visto y bueno, inquietudes y que yo también las tuve, ¿cómo podemos hacer comidas ricas, ok, y que sean fáciles de tragar? Aquí a mí me costó mucho, ¿bien? Como le digo siempre, estudiense, ok, como paciente acá, estudiense y ayuden al familiar a decirle qué es más fácil para tragar para ti. Como tip para un familiar, a mí me sirven, ok, crema, alimentos que sean fáciles de masticar. Si van a hacer carnes, a mí me sirven las carnes, pero que uno la muerde y sea como una mantequilla que se deshace, o muy blanda.
Normalmente yo no como mucho carne en trozos, bistec y cosas así. Yo como más carne molida, carnes mechadas, carnes guisadas, como le digo, que uno la aprieta con el tenedor y se desarma toda, bien, bien hecha. Y evitar comidas muy secas. Por lo menos un pan sin nada, sin ningún tipo de salsa o algo, es fatal. Sí, más que todo así, ese tipo de texturas hay que evitarlas como las del pan y como muy secas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son más difíciles de tragar. ¿Y cómo hago yo para ayudar con respecto a bajar esa comida? Bueno, yo al principio, ahora lo uso poco menos porque ya he mejorado mi manera de ingerir alimentos y me he estudiado y he aprendido que con tomando agua, ok, mire, yo me tomo por lo menos un pote de esto de 2 litros de agua cada vez que como. Podría ser un poco menos si tengo un buen día. Y depende de la comida también. Pero yo me he dado cuenta, al principio me ayudaba mucho comer atoles, ¿ok? O sea, crema de arroz tibia, con un poco aguadita para que uno la pueda tomar con la comida, acompañado de la comida. Comía, no sé, arroz con carne, ¿ok? Y tomaba un trago y eso me ayudaba como un vehículo para que deslizara más fácil. Claro, siempre acompañado de agua. Nunca, nunca he dejado de dejar de tomar agua porque no hay manera, no hay otra manera de empujar, obligar al alimento a pasar el esófago hacia el estómago si no es con el agua. Ahora, otra preocupación que también he leído y que, bueno, a mí también me pasó, que yo tuve que abordar, fue que si estoy ingiriendo la cantidad de comida suficiente que necesita mi cuerpo para poder mantener la energía que requiere las tareas del día. Bueno, mira, en mi caso, al principio a mí me costaba y no comía lo suficiente porque la mayoría de la comida, la mitad la tragaba y la mitad la vomitaba. Y me costaba al principio, antes de operarme hablo siempre, siempre cuando digo al principio me refiero a antes de operarme. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, siempre acompañado de atol, eh, cereales en polvo y proteínas en polvo. Eso fue que me ayudó mucho para complementar lo que comía o lo poco que comía. Pero también yo siempre recomiendo acá que vaya al nutricionista, que vayan a un médico que le dé una recomendación, ¿ok? Mi médico me recomendó, yo le pregunté a mi médico realmente, no me lo recomendó, le pregunté y me dijo que sí podía tomar proteínas en polvo, ¿ok? Entonces eso fue parte de mi complemento de alimentación durante mucho tiempo antes de operarme. Y bueno, ya después de operarme también duré un poquito de tiempo tomando algunas proteínas en polvo y bueno, ahora como le digo ya aprendí y acepté y mejoré mi ingesta de comida. ¿Cómo podemos ofrecer apoyo sin agobiar? Eso es una pregunta que he leído también. Y aquí es un poco complicado, depende de en qué grado se encuentre el paciente, en qué grado se encuentre uno como con una enfermedad, ¿ok? Yo desde un principio, cuando empecé a padecer la enfermedad, me costó mucho aceptar la situación y yo era la persona más horrible del mundo. Lo confieso aquí públicamente, de verdad que eh, me di cuenta muchísimo después, muchísimo tiempo después, ¿ok? No es que yo deje de querer a la gente, no es que yo deje de apreciar el apoyo de los demás, pero en ese momento uno está pasando un- una situación muy difícil que no aceptas. Están las preguntas de por qué a mí, las estadísticas según en ese momento, y eran estadísticas de Europa, uno de cada 100.000 habitantes era que tenía esta enfermedad. Y bueno, es una cuestión un poco complicada. Pero le voy a decir, el apoyo familiar fue fundamental en mi recuperación. Mis familiares me apoyaron muchísimo, eh, me compraron proteínas,
estaban pendientes de poder hacerme las comidas que me gustaba, que yo manejaba más para tragar. Me ofrecían estos batidos, como le digo, atol, ¿cómo se llama? Cereales en polvo, proteínas en polvo, estas cosas siempre como complemento de las comidas. Y el apoyo incondicional, fundamental de mi esposa, que siempre estuvo ahí y se aguantó la terrible persona en la que me convertí. Y de verdad que sin ella yo no podía haber superado esto. Entonces yo le doy gracias públicamente, no sé si ya lo he hecho ya. Ella también va a aparecer en estos videos porque vamos a hablar desde su punto de vista y me va a dar el punto de vista. Vamos a hacer un tipo de podcast para que hablemos de la situación. Y bueno, vamos a tener una perspectiva desde un familiar directo, ¿ok? Entonces, ¿cómo no agobiar? Es complicado, como le digo, a pesar de ya que quieras ayudar, ¿ok? La depresión y la situación de no aceptar la enfermedad complica la comunicación con nosotros. Entonces yo lo que podría decirte es que no dejes de ayudar, no dejes de intentarlo, eh, siempre respetando un poco el espacio. En los momentos en el que nosotros nos aislamos como para calmarnos, para aceptar un poco o aislarnos un poco del sufrimiento por el que estamos pasando, permitirnos dejar de hacer eso. Y siempre yo sé que a mí no me funcionaba mucho, me molestaba mucho que me dijeran pues que fuera al médico, que volviera a ir, que intentara de nuevo, pero no dejar de hacer eso, pues ofrecer ese apoyo como que, oye, pero ¿será que, no sé, podríamos ver algunas opciones? eh, Buscar alguna manera de llegarle, escuchar muchísimo. A mí no me funciona que me traten de dar soluciones con algo que no entiendes. Y no es egoísmo, no es sentirme exclusivo y no es tratar de decir que tú eres menos o que tú eres más porque no padeces la enfermedad. No es esa situación. La situación está en que es complicado, ¿ok? Yo no te puedo hablar de cómo funciona un infarto porque no me ha dado, gracias a Dios, pero sí te podría dar de cómo me siento o cómo me sentí en el momento en el que no podía tragar, en tener un espasmo que te lanza y te tira en el piso. Y, y es complicado, sí, pero es fundamental el apoyo familiar. A pesar de que no lo recibamos bien o que no demostremos que no lo recibimos bien, es importante, es importante. No, como, yo creo que una de las cosas que podríamos funcionar muchísimo es que la familia no pregunte tanto. Ok, tu entorno más cercano, tu mamá, tu esposa, tu papá, que lo saben, tratar de como comentar con la familia para que no aborden el tema para agobiar, porque agobia que todo el mundo te pregunte por lo mismo. Por ejemplo, que te digan, oye, ¿por qué estás tan flaco? Oye, ¿por qué estás comiendo tan poco? ¿Por qué no quieres comer en la calle con nosotros? ¿O no quieres comer aquí juntos? Te vas para el cuarto a comer. Eh, Tratar de permitir, ¿ok? El hecho de intentar nosotros comer, porque no siempre podemos tragar, ¿ok? Cuando estamos al principio empezando la enfermedad, nos cuesta mucho, muchísimo, ¿sabes? O por lo menos a mí me costó muchísimo. Hablo siempre de mi experiencia para no ofender a otro, porque quizás allá habrá alguien que sí lo pueda hacer. Pero como cada cuerpo y cada mente son distintas, ¿ok? Yo creo que es importante un poquito de eso, pues, de que no estén preguntando tanto, de que si algún familiar tiene alguna duda, que lo hable con la persona más allegada a nosotros, pues. En este caso era mi esposa padecía todo esto de lo más cerca y entonces todos le preguntaban a ella. Y bueno, mm, no creo que sea de gran mucha ayuda, pero
es lo que yo veo desde mi punto de vista, lo que me funcionó a mí. Siempre estuvieron apoyándome y el apoyo de mi esposa, a pesar de que haya pasado bastante momentos difíciles. Yo nunca dejé de amar a mi esposa y no es una situación de que odiemos a nuestra persona amada porque estamos ahí, la tenemos y la agradecemos, pero no somos las mejores personas en ese momento y no quiere decir que la dejemos de amar. Entonces ese apoyo incondicional se lo vamos a agradecer después que nosotros hayamos aprendido y aceptado a llevar esta enfermedad. Eso se los garantizo. Como familiar, ¿cómo puedes mantener una actitud positiva? Bueno, tú como familiar, yo te recomiendo es que te informes sobre la calasia. Esto que estás haciendo ahora, si eres un familiar eh, de una persona que tiene calasia, es importante que busques información, que leas mucho, que te metas en foros de discusión, conversaciones, si es que te dejan entrar, porque lamentablemente hay algunos grupos de la gente que padece acalasia, padecemos acalasia. Yo formo parte de algunos de esos grupos y es difícil, como le comenté anteriormente, el aceptar esta situación y lamentablemente son grupos cerrados, ¿ok? No todo el mundo puede acceder a esa información, te tienen que dar el permiso de entrar. Y si tú cuestionas o dices algo como familiar o como persona, te van a preguntar si tienes acalasia y muchas veces te van a juzgar por querer dar tu opinión por no tener la enfermedad. Es normal, es normal, es parte del proceso de negación, es parte del proceso de luto y parte del proceso de adaptación, ¿ok? De todo esto. No lo tomes a mal, yo pasé por eso también. Y yo critiqué eso en su oportunidad en uno de los grupos que yo estuve. Y bueno, lo pusieron a votación y la votación ganó en que el grupo fuera cerrado porque los pacientes no querían que sus familiares leyeran o vieran los comentarios que hacían sobre la enfermedad ni todo lo que estaban padeciendo. Entonces va a llegar un momento en el que uno va a hablar abiertamente sobre esto. Bueno, yo estoy hablando abiertamente sobre esto. Ya yo, bueno, ya perdí la cuenta, ya llevo más de 10 años creo con la enfermedad. Entonces, esto es parte de todo, es parte del proceso. Es parte del proceso, no lo juzgo, sí critiqué que lo cerraran, pero igual hay muchísima información, la inteligencia artificial tiene mucha información sobre la enfermedad. Eh, bueno, puedes revisar cuáles son los procedimientos, puedes revisar cuáles son las consecuencias, ¿ok? Después de un procedimiento. Y hay muchísima información ya en este tiempo. Cuando yo comencé con la enfermedad había muy poca información y bueno, era más frustrante todavía. Y de hecho hay pacientes aquí que tienen mucho más tiempo que yo y que cuando ellos tuvieron la enfermedad no tenían ni idea de cómo se llamaba ni nada. Y era una cosa que quizás, yo no sé si los médicos la conocían todavía. Creo que sí, es una enfermedad que se había detectado hace muchos años, pero no era común, pues. Entonces no todo el mundo la conoce. Y de hecho cuando la detectan todavía en esta época, no se les hace fácil detectarla, porque se parece a muchas enfermedades que sufre el estómago, el esófago, y bueno, tiene muchos síntomas muy parecidos. Entonces a veces tardan y yo creo que bueno, si tienes algunos de esos síntomas de la calasia, recomiéndale al doctor de una vez que te haga las pruebas, para que no alargues tanto el proceso y así tú también no sufras tanto. Bueno, otra de las cosas que puedes hacer es mantener comunicación con los médicos. Yo te recomiendo, porque he visto muchos comentarios, muchos testimonios en las redes sociales sobre personas que hasta le han cortado el esófago completo y han tenido que unírselo directo o sea, como que la garganta directa al estómago, porque hay muchos que experimentaron, que no sabían
cómo hacer las operaciones o que pensaban que tenían la respuesta y no la pudieron encontrar o no la hicieron bien. Entonces, primero eh, evalúa, busca médicos que ya hayan tratado la enfermedad, que ya tengan vasta experiencia, por lo menos en manejar la situación. Lamentable es que no todos los pacientes queden a contacto con los demás como para dar su testimonio, ¿ok? De lo que pasó, porque yo sé que a lo mejor si yo pasé por una mala situación en una cirugía, podría ayudar a otro a que no la pase. Y normalmente no es así, no queda uno ahí, este, como que, oye, no hagas esto con este doctor porque a mí me pasó esto. Porque también es parte de la situación, uno no sabe tampoco en qué situación quedaste y bueno, también se entiende, ¿ok? Pero bueno, primero investiga, conoce, busca médicos que tengan experiencia sobre esta situación, que hayan ya tratado la enfermedad, ¿ok? Para que no experimenten contigo y para que no vayas a empeorar los síntomas, porque se han visto ocasiones en que tratan con un método, que el método es temporal y no se lo dicen al paciente y después tienen que volver a operar y el método anterior arruinó un poco el esófago y cuando te vas a operar de otro método complica más la situación, la operación. Entonces, lo que te digo es, infórmate y ten comunicación con los médicos respecto a eso. Pero importante, médico, busca, si tienes que buscar varias opiniones, pues búsquela, no se opere con el primero, que no sea operado. Busque la persona que te dé más confianza y que tú hayas visto que tiene experiencia en el tema, en esta enfermedad. Como familia, tu papel es fundamental, tu apoyo es fundamental para los que padecen acalasia. Para ese paciente, para ese hijo, para ese sobrino, para ese tío, para ese papá, para esa persona que está sufriendo la acalasia. Envíale este video, envíale, tengo muchísimos videos ahí, bueno, no tantos, pero sí bastante información en esos videos, en lo que hablo mucho desde mi punto de vista, desde mi experiencia, siempre lo digo en los videos, no lo voy a dejar de decir, porque yo solamente estoy dando testimonio de mi experiencia, es como yo estoy sufriendo esto de esta manera, lo estoy afrontando de esta manera, prueba si te sirve lo que yo estoy haciendo. Si no, intenta algo nuevo que te funcione a ti y compártelo aquí, compártelo porque esto ayuda a los demás para que podamos afrontar situaciones distintas, ¿ok? Entonces, el apoyo es fundamental, el emocional, estar ahí, el nunca dejarlo, decirle, mostrarle que tú quieres ayudar, que si necesita alguna proteína, pues tú se la ayudes a buscar. Si necesita ir al médico y aceptó, cuando acepta ir al médico, pues hágale la consulta, hágale la hora y llévelo. Si necesita buscar algún examen o tiene que hacer, ayúdelo, apóyelo, porque si en ese momento que dije, bueno, voy a aceptar hacerlo, no es fácil, ¿ok? No es fácil tomar esa decisión. eh, es una cosa que lleva trabajo mental para poder afrontarlo. Y cuando lo hace, pues apóyelo al 100%. Ayúdelo y facilítele un poco las cosas para que las cosas sean un poco más llevaderas para él o para la persona que lo está sufriendo. Entonces es fundamental el apoyo. Apoyo emocional, estar pendiente, escuchar. A veces normalmente uno no necesita, cuando uno tiene un problema, no necesita que alguien te lo cuente, que alguien te dé la respuesta. Escuchar, ese es voy a dar un secreto de aquí, los psicólogos. Ellos no te dan la respuesta. Ellos te escuchan y tú te das la respuesta porque te estás escuchando lo que dice y dice, oye, pero si yo hiciera esto así, de verdad que, ¿ok? Entonces es un poco como los psicólogos sin cobrar, por favor, también. Disculpe, un poquito de ánimo
para no ser tan serio todo el video. Pero sí, parte de esto es escuchar. Y bueno, infórmate, como te digo, infórmate sobre esto, infórmate sobre la enfermedad, ve testimonios, escucha a la otra persona. Trata de entrar a los grupos estos de Acalasia, hay muchos en Facebook, hay como tres. Busca Acalasia en Facebook y te van a aparecer 3 o 4 grupos. Pide a ver si te aceptan algunos y lee, pues. Y comenta en algunos, preguntarás, pues, oye, mire, yo soy familiar, ¿será que familiar de una persona que ni siquiera está aquí para que no se sientan como que invadidos? Y bueno, preguntar, pues. Y bueno, aquí está la caja de descripción, la caja de comentarios, para que me dejen todas las preguntas que necesiten y en todas las que yo voy a contestar, las voy a contestar. Como te digo, va a haber más videos sobre este tema. Y bueno, me ayudaría muchísimo que dejaran ustedes sus inquietudes aquí para yo poder abordarlas y crear un video un poco más completo. Y bueno, hasta aquí eh, siento yo que eran las preguntas un poquito como más concurrentes, más inmediatas para responder. Igual, como les digo, déjenmelas las otras dudas, las otras preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran, yo las voy a estar leyendo. Las que voy a contestar las contesto en el momento y las otras las voy a guardar para hacer otro video posterior a este. Bueno, espero que mi respuesta y mi comentarios le hayan servido de ayuda en algo, que lo haya ayudado a tener como una idea de qué podrían hacer y que pueden ayudar y que bueno, sea un poco más de información la que podamos ir agregando a este canal. Los invito a que si tienen algún familiar o tienes alguna otra persona que quieran ver este tipo de información, bueno, lo compartan. Vamos a difundirlo porque la falta de información es la que hace esto que sea un poco más difícil. Como que uno tiene que hablar, si tienes 10 personas alrededor y la persona no conoce la enfermedad y te empiezan a hacer preguntas que uno a veces no quiere contestar. ¿Ok? Ya yo, bueno, como ya las estoy hablando, me cuestan menos, ¿no? Pero al principio me costaba muchísimo tener que estar explicando que si tengo el esófago dañado y voy, es tedioso a veces. Y si difundimos esta información, bueno, puede llegar a todos la familia de la persona tiene que hacer, si todos los que estén preocupados realmente, los que anden con estas preguntas, mándale el video para que lo vea y bueno, que sienta que no es la única persona que está pasando por esto. Hay muchísimas personas pasando por esto, muchísimas. Pero bueno, como no es una enfermedad que le haya afectado a alguna persona influyente, por decirlo así, no es algo que se haya tomado más en consideración. Y bueno, los invito a que me dejen sus preguntas aquí abajo. Los invito a que me den un me gusta para que el algoritmo empiece a compartir de nuevo los videos, a sugerirlos. Si no se ha suscrito, suscríbase al canal para que reciban las notificaciones pulsando la campanita. Voy a seguir montando más series sobre este video y algunas otras cosas de mi día a día que voy a empezar a grabar, como salidas a restaurantes y cómo hago para comer en los restaurantes y este tipo de cosas parecidas. Saludos, espero le haya gustado, que le haya servido y nos estamos viendo. Buen provecho.